Ya vamos a hablar del tema de la guerra, pero arrancábamos hablando de lo que planteaba Rosario, la plaza sin la cámpora, el bloque de diputados que cambió de presidente porque Máximo Kirchner renunció. ¿Cómo está el clima? Primero, gracias por venir y por estar con nosotros. ¿Cómo está el clima en el bloque del Frente de Todos después de la renuncia como presidente, ni más ni menos que de Máximo Kirchner? Bueno, yo creo que de aquel día a hoy estamos conviviendo. Particularmente aspiro, y no solo yo, sino muchos diputados, en encontrar un acuerdo entre todo el bloque y votar los 118 en forma conjunta. Queremos, en cuanto podamos conocer el dictamen o el acuerdo que llegue al Congreso, estamos esperando... Perdón, Eduardo, estando las cosas como están, en forma conjunta los 118 a favor, ¿no? Sí, claro, bueno, se supone votar juntos. O sea, yo no acepto votar divididos. Me parece que en la unidad está nuestra fortaleza y votando divididos creo que... No sé, conozco al peronismo salvaje. Es fuerte lo que está diciendo. Yo no acepto votar divididos. Si se vota divididos, ¿puede haber una ruptura del bloque? Lo último que pienso es las rupturas, pero te digo, déjame trabajar para construir la unidad de esa votación. Ahora, Eduardo, no me la imagino dividida, no debe ser, no debe suceder. El Fondo Monetario y esa letra chica que tienen muy pocos en sus manos, hoy el presidente y un puñado de asesores nada más tienen esa letra chica, genera discrepancias, porque todo lo que tiene que ver con un acuerdo que a la larga también promueve un ajuste, genera discrepancias entre economistas, más allá de los políticos. ¿Ustedes creen que no estar de acuerdo está por detrás de lo que sería la unidad de una votación? Es decir, que si alguien no lo siente, igual tiene que votarlo. Yo quiero discutir qué es lo que hay que votar. Vamos a ver qué es lo que entra al Congreso. Tengo plena confianza en Carlos Heller, que es el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que es quien nos va a transmitir a nosotros, nos va a informar lo que tenemos que conocer. Y a partir de ahí creo que precisamente... O sea, Heller es el traductor, digamos, el traductor específico de lo que venga dentro de ese acuerdo. A ver, está el presidente del bloque, Germán Martínez, que está trabajando a mano y desmano desde el día que asumió. Está el presidente de la Cámara, que si les quiero, le digo, el presidente de la Cámara, Sergio Massa, me gustó mucho la semana pasada en Comodoro Rivadavia, se mostraron... juntos y sonrientes. Estaba Máximo Iguado ahí, ¿no? Máximo Iguado y Sergio Massa. ¿Martínez lo llamó usted, Martínez, para saber cómo va a votar? ¿Cómo? Si lo llamó Martínez para saber cómo va a votar. ¿A mí? Sí. No, es que hablamos. Todavía, mientras no conozcamos qué va a entrar, qué es lo que va a suceder... No les puede pedir el voto. Ahora, diputado... Pero creo que todo el mundo estamos igual. Dijo al principio, estamos conviviendo en el bloque. ¿Eso significa que con la salida de Máximo Kirchner quedan internas con un sector, principalmente los diputados kirchneristas, dentro del bloque? ¿Cómo? No. ¿Qué entendiste por convivir? Conviviendo estamos conviviendo. Estamos todos dentro de un mismo bloque. Pero espérate, la hago por ahí un poquito más al hueso. Hubo como una raspadita. Hay entre 30 y 45 diputados que son los que están más por el no, sea como sea, que por el sí. No lo conozco ese número, nunca me lo plantearon. Yo, sinceramente, mañana voy a tener un encuentro con varios diputados, charlamos con muchos. Yo charlo con Gioja, con Carlos Selva, con Blanca Osuna, digo los nombres que son de distintas provincias, que tienen mucha significación dentro del bloque, ¿no? Y estamos trabajando ¿Con el kirchnerismo habla con alguno? ¿Cómo? ¿Con el kirchnerismo habla con alguno? ¿Qué es el kirchnerismo? Pará, kirchnerismo. Bueno. Yo también soy kirchnerista. No sé, la cámpora es una cosa, el kirchnerismo, decís vos, cuando hablas del kirchnerismo, ¿es la cámpora? ¿En diputados habla con la cámpora? Sí, claro que hablo con ellos, claro que hablo con ellos. Son compañeros de mi bloque, y todos estamos esperando que entre el proyecto. Hubo mucho enojo, es cierto, con ese borrador que se conoció. Un borrador
que para hacer un borrador tenía mucho detalle fino. Parecía que había una interlocución con el fondo en esa escritura de borrador. Es cierto, Eduardo, lo que decís. Todavía falta la letra fina. Pero Pero del es raro famoso también borrador. que la vicepresidenta no tenga esa letra fina. ¿Cómo, a esta cómo, altura. cómo? Digo, es raro que la vicepresidenta a esta altura no tenga la letra fina. Pero es que me parece, sinceramente, creo que todavía no hay acuerdo. Si no, lo conoceríamos. Me parece que el tema tarifas, el tema de lo que está pasando en Ucrania, entre Ucrania y Rusia, no es el mismo escenario para plantear qué va a pasar con las tarifas, con el tema gas, con el tema de los recursos naturales. Por lo tanto, me parece que es mucho mejor que esté abierta la discusión todavía con el escenario internacional que se ha abierto, que decir ya se cerró antes, porque primero, ¿qué mundo nos quedaba con la pandemia, la pospandemia? Ahora tenemos este escenario de Rusia y Ucrania. Me parece, por seriedad, que no... De todas maneras, se está trabajando, siempre que se trabajan estos acuerdos, que son en este caso a 10 años, me parece que vale la pena aclararlo, siempre se trabaja con escenarios. Se incorporó el escenario tensión mundial, vamos a así decirlo, esperemos que termine en una tensión y no en una guerra todavía más cruda, pero se planteó eso, con lo cual va a estar esa discusión, con esa posibilidad o ese escenario en el marco de la discusión en el Congreso. Pero es que debe estar discutiéndose hoy entre los negociadores, porque no es lo mismo la Argentina con este escenario internacional y sus recursos naturales, el tema del gas natural y toda esta situación y lo que significan las tarifas. Yo sinceramente espero... ¿Se posiciona Pero, mejor o perdón, peor lo que estás Argentina? diciendo es que la Argentina en un contexto de guerra en el este de Europa es un interlocutor, es un deudor al que valdría la pena escuchar mejor porque le puede ir bien con esto. No, pero, a ver, aquella oración de Néstor Kirchner, los muertos no pagan, nosotros tenemos que, lo que se acuerde tiene que ser algo que nosotros podamos estar en condiciones. Sinceramente, yo digo, gracias a Dios que no se firmó nada que quede para siempre antes de este escenario internacional lamentable que está pasando, porque la necesidad de los recursos naturales y la capacidad adquisitiva de quienes tienen que pagar tarifas no es la misma. Pero ¿qué pasa, Valdés, si viene el Guzmán con un acuerdo que no contempla atender esta situación diferente y contempla una línea de baja fuerte de los subsidios a la energía? ¿No lo acompañaría? No creo sinceramente que Guzmán haga eso, no creo. Bueno, esto fue uno de Tenemos- los puntos por los cuales no se había trabajado, no se había terminado esa letra fina hasta el miércoles, justamente el tema tarifario, más hasta allá de la hoy. guerra en sí. Eduardo, yo te invito, si nos esperás un cachito nada más, tenemos que hacer una brevísima pausa, pero enseguida volvemos porque hay más para que Dejémosle sepas. picando dos cosas. Cómo está la última sobre el funcionamiento del bloque después de la salida de Máximo Kirchner y después, como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, de la Cámara de Diputados, la posición argentina sobre el tema Ucrania, que fue bastante polémica, por lo menos desde el lado de la oposición. Ya volvemos.
Guado de Pedro, el ministro del Interior, estuvo en España. Esto genera muchos corrillos, porque hay quienes dicen que es un candidateable para el 2023. Pero bueno, fue en visita oficial, estuvo con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Va a participar de un congreso de telefonía móvil muy vinculado a la tecnología del 5G, a ver cuándo llega a la Argentina. Las compañías españolas siempre desde el punto de vista telefónico están en muy buena relación con nuestro país, hay inversiones, hay desarrollos tecnológicos. Bueno, ahí lo vemos, a Guado de Pedro, que inició esta gira española que va a ser de 3 días. Va a tener actividad también política, se va a reunir con dirigentes del Partido Socialista Obrero Español, que es el que está en el gobierno. Pero bueno, llamó la atención, ¿no? Llamó la atención. Está levantando el perfil, ¿no? El ministro del Interior Pedro levanta el perfil y tenga su propia gira política. Sí, Ro. Sí, está levantando el perfil. Unos ya los candidatean para el 2023. Él dice que no quiere ser candidato, que nada de eso, pero lo cierto es que están buscando una nueva imagen del ministro del Interior. Después va a depender de lo que se lleve el kirchnerismo, ¿no? De quién quiera poner el kirchnerismo y cuántos votos tenga el kirchnerismo en el 2023, pero quizás es un dirigente que a la hora de discutir y a sentarse a discutir qué tiene cada uno, puedan ponerlo sobre la mesa. Y la oposición también, ¿no? Porque pareciera ser que es un juego, una construcción de 2023 donde se están mirando muy de cerca. No, pero tenemos si a alguien, tenemos a alguien del Frente de Todos acá. Claro, quedó esperando. Eduardo, ¿es un candidato a algo, Guado de Pedro? ¿Tiene las condiciones? Bueno, que florezcan mis flores, a mí no me parece mal. Pero seguramente lo has tratado más que yo, por ejemplo. Bueno, ¿cómo voy a decir yo que no tiene aptitudes para...? Me parece que es un ministro del Interior presente, es un cuadro político que ya ha sido secretario general de la Presidencia, diputado nacional, ¿cómo no? ¿Te gusta? ¿Le ves perfil para 2023? Y claro que le veo, no, me parece... ¿Sabes quién me habló bien de Guado de Pedro a mí? Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, que es radical, que no es del oficialismo, y que dice que, bueno, el ministro del Interior siempre con los gobernadores provinciales, parte de su trabajo es manejar esa relación, y me llamó la atención que hablara... Y te digo una cosa. En off. Eddie, te sumo, nota. el establishment, entre comillas, o el empresariado, que le teme a veces al kirchnerismo más duro, dicen, ojo que Guado de Pedro es un hombre con el que uno se puede sentar a hablar, casi tan dialoguista como lo ven a Larreta, porque la realidad es que la suma de 2023 va a ser también qué hace la oposición. No sé si es un Macri-Cristina versus Cristina, si Alberto se candidatea, pero volviendo un poco a lo que estábamos planteando, estas fracturas que hay en la coalición gobernante pueden quedar en evidencia en estos días cuando se discuta en el Congreso los proyectos. Mañana arranca la discusión parlamentaria, ¿no? De hecho, arranca con el discurso de Alberto Fernández. ¿Qué imaginas que va a pasar este año? No, fracturas no hay. ¿No? Hay ideas distintas. Fractura es que, me parece, es una cosa, es lo que no permitiremos, no trabajaremos para que eso nunca suceda. Creo que a nosotros, lo digo con honestidad, nunca nos ha ido bien en las fracturas. Cuando en el 2013 se va Sergio Massa del Frente para la Victoria, perdimos la elección. Cuando en el 2015 se va Moyano y se van los demás dirigentes sindicales, algunos creíamos que éramos más revolucionarios y perdimos la elección. Se tiene que discutir la interna justamente en unas En el pasos. 2010, pero Alberto lógico. Fernández candidato, Guado de Pedro, En Sergio el 2017 creíamos que éramos puros porque no competíamos con nadie más que con nosotros mismos, perdimos la elección. Armamos Unidad Ciudadana. Yo esa experiencia, sinceramente, no la pretendo repetir y creo que ahí fue donde tomamos conciencia, donde Cristina... Sí, pero el 2021 demostró que la unidad sola no alcanza, porque se pero el perdió. 2021 es otra situación, es la pandemia, pero déjame que unidos me siento mejor que divididos. Pero ¿no es antinatural que un presidente vaya a una PASO? Digo, lo habitual es que el presidente va por la reelección y su partido lo apoye. Es raro, digo, ¿no es ¿Para algo qué que... existen las PASO? Bueno, de acá falta tanto Digo, todavía. Estados Unidos, que es el país, digamos, de las internas, es muy, muy raro que vaya a una interna ¿Cómo del no? presidente. Siempre están las primarias, sea
con el propio candidato No, a porque presidente. se supone que lo que se pone en juego es la gobernabilidad Pero del eso propio te lo digo, presidente, ¿no? a ver, Obama quiso reelegir y tuvo que ir a primarias. Claro, pero nunca el partido apoya masivamente al presidente y siempre es algún outsider que se había como presenta, 6 o 7 candidatos. pero siempre. ninguno con respaldo político, me refiero. De hecho, arrasan en la... Pero Eduardo, vos que estás ahí en el, A ver, el creo bloque. que si el presidente de la nación no tiene aptitud electoral, todo lo demás, o sea, me parece que el gobierno, después está la voluntad del presidente si quiere seguir o no, pero es clave para cualquiera del Frente de Todos que aspire a ser presidente, es que quien esté gobernando tenga aptitud electoral. Porque si el gobierno no tiene aptitud electoral, por más que pongas a Superman, no lo va a poder ¿Hoy lo revertir tiene al el resultado gobierno? electoral. ¿Hoy tiene aptitud electoral, Alberto? La clave es que la aptitud... Hemos pasado por situaciones muy calamitosas. Yo no me gusta mentir. Hoy no estamos con la aptitud electoral de ganar la elección, pero sí creo que, por eso decía la importancia del 2022 y en el 2023 que tenemos que haber gobernado, gestionado, eso es lo que yo reclamo de mi gobierno, para tener aptitud electoral en el año 2023. Ahora, estamos en el 2022 y está empezando el año parlamentario con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ahí, Que está para empezar firmar. a conversarse. Con el bloque sacudido por la renuncia ni más ni menos que de un Kirchner, Máximo Kirchner, sin desmerecer a Germán Martínez, para nada. El que está llevando la conversación es el Chivo Rossi, que es un poco el mentor de No, es Germán Germán, Martínez. no, es Sergio Massa, que es el presidente del bloque, es uno de las cabezas del Frente Germán de está Todos. asumiendo las atribuciones del jefe de bloque, de eso no tengo ninguna duda y todos lo reconocemos de esa manera. Y el presidente de la Cámara, Sergio Massa. Pero no lo veo digo a porque Rossi interferir. los liderazgos no son de un día para el otro. Acá se fue Máximo Bueno, Kirchner se van y hubo que ver a construyendo. quién se ponía y Se van ninguno de esos construyendo. estaba... Sí, pero debo decir que dentro del cimbronazo que fue esa renuncia de Máximo, no escuché ninguna voz que se opusiera a Germán Martínez. Y eso, han pasado cuántos días que ya ha asumido como presidente del bloque. O sea, si algo tenemos los del Frente de Todos es que somos muy expresivos y no ha habido expresiones contrarias a la presidencia del bloque de Germán Martínez. Yo pregunto, ¿está mal que Máximo haya renunciado? Y quiero decirte que a mí no me pasó desapercibido. Me hubiera gustado poder conversar con él en ese momento y poder discutirlo y ver cómo podríamos continuar, porque fue un cimbronazo, no es que yo sabía de antes que iba a suceder eso. Pero no es estructural del Si yo hubiera kirchnerismo, sabido, hubiera hecho todo Eduardo, lo posible para que no suceda. del nacimiento, del seno argumentativo del kirchnerismo. ¿No está justamente el embate contra un fondo monetario que busca un ajuste? Digo, ¿no hubiese sido casi contradictorio un Máximo votando algo que a la larga puede ir a un ajuste? Pero Lo dice el borrador hasta ahora. Pero nosotros cuando decidimos armar el Frente de Todos, nosotros sabemos que el endeudamiento que nos deja Mauricio Macri, el gobierno anterior, es un tema que tenemos que resolver de una manera o de otra, pero hay que resolverlo. Entonces, yo creo que lo que leí de su decisión tenía más que ver con cosas que habían sucedido que con cosas que iban a suceder. Hablaba de la negociación. No, Creo que hablaba sí, de otra claro. situación. La actitud de gobernar es tener una opción, ¿no? Es decir, esto no me gusta, me voy. Es como dejar la cosa sin propuesta, sin cuál es la otra manera en que se podían hacer las cosas, ¿no? Yo digo que espero que llegue el acuerdo que firmen el Ejecutivo al Congreso y veremos cómo ¿Y si algo no discutimos te gusta, vos levantás la mano y decís, yo esto no lo voto? ¿Esto tiene aroma a ajuste, no lo voto? No. ¿No será 3 años, pasamos la elección, pero en 2024 se condena a la gente un ajuste? Bueno, es que por eso es que pasa por el Congreso, para poder discutirlo. Pero lo harías, digamos, independientemente de que Lo haya una voy a directriz discutir. de apoyarlo. No, lo voy a discutir, lo vamos a discutir. Para eso es que... No, en estas cosas que tienen que ver con resolver cosas para 40 años de la Argentina, me parece que está la conciencia de cada uno y está el comportamiento colectivo en la medida que estemos de acuerdo.
¿Hay entonces, idea de cuándo entra el proyecto? Bueno, todos pensábamos que estaba para entrar, pero mañana me dicen que no. Entonces, por eso digo, por esta situación que estamos viviendo, me parece que no se ha llegado a un acuerdo. O sea, Alberto va a hablar del acuerdo con el fondo. Bienvenido sea, porque no... Pero, es Eduardo, un hecho nuevo. esto que estás diciendo me parece un hallazgo. Eso es un referente también dentro de lo que es la coalición gobernante en el rol que te toca. Si mañana Alberto habla del acuerdo con el fondo y no llega ese texto, está mostrando que tampoco está tan cerca de lograrse ese acuerdo. Insisto, el único premio acá es el default. Ni más ni menos. 20 de marzo. Cuenta regresiva. No es que hay Pero una ¿por previa qué? interno. A ver, para mí habla bien de los negociadores que todavía no se haya llegado a un acuerdo. Quiere decir que se están discutiendo las cosas. Porque si fuera por el fondo, lo habría... Pero tenés una fecha límite que es el 22 de marzo, ¿no? Bueno, por ¿No eso. tendría que ingresar ya al Congreso? Pero no es mañana. Pero bueno, uno Mañana es piensa primero. que un acuerdo así lleva un tiempo de discusión, no solo entre ustedes, sino también con la oposición. Sin Los duda. tiempos, falta, pero los tiempos corren, falta menos de un mes para el 22. Y con lo que decía respecto de que van a verlo bien, interpreto, ¿hay chances entonces de que el bloque del Frente de Todos no vote el acuerdo? No me hagas decir cosas que no está en mí decirlos. Yo simplemente digo que a mí le voy a dar prioridad a la unidad. Tapándose la nariz y votando igual. No, te estoy diciendo que le voy a dar prioridad a la unidad. Pero entonces, pero si hay una línea mayoritaria dentro del bloque que va por el no, prefiere ir por el no antes que acompañar al gobierno y que vote el gobierno con un sector del gobierno con la Claro, pero oposición. no va a haber ¿Quiere una que yo línea me adelante con el no? de una cosa? Si el gobierno todavía no acordó con el fondo es porque hay diferencias. Y si hay diferencias, bienvenido sea, porque supongo que las diferencias son a beneficio de nuestra población, no en contra. Entonces, yo prefiero no adelantarme. Sí, hoy digamos que la cosa estaría más o menos un 70-30. El 70% estaría A favor. apoyando lo que venga de la Sí. Casa de Gobierno y del Ministerio de Economía como propuesta. Ahí no habría unidad. No estás tan convencido del 70-30. No, porque hablé, Es tan expresivo, hablé Eduardo. Yo te pido con que me una captes la imagen de Eduardo. periodista colega de ustedes por la radio recién antes de venir y me dijo que el 70-30 era lo que le había dicho una alta fuente que está en la mesa chica del gobierno, Romina Mangel concretamente, que es compañera de esta casa, pero 70-30 era lo que se había acordado, era el 70% con el fondo y faltaba un 30%. Por eso el 70-30 también es trasladable al bloque, por eso me reí. Otro 70-30. Bueno, el tema es que todavía hay que esperar unas horas, todavía gran misterio, yo no está insisto, claro en la propia tropa del bloque Pero de Eddie, diputados cuándo entra el acuerdo. Lo que nos corre es el default. Y la verdad es que me sumo a lo que dice Eduardo. Esto tiene que ser discutido de una manera muy seria. Y hay cuestiones tan técnicas que incluso, por más de que haya tenido un recorrido en la política, hay cuestiones técnicas que las tienen que leer técnicos para tratar de dilucidar qué escribió Guzmán y qué acordó con el Fondo Monetario. Porque después también Ahora, es fácil pero echarle la culpa a un ministro, pero también el ministro está buscando respaldo en el convengamos- Congreso. También convengamos que los técnicos del Ministerio de Economía y también de la oposición están todos ahí esperando que se les pongan los papeles adelante para empezar a Todos analizar esperando. y asesorar qué es lo que hay que, qué es lo que, Y hay sí, que hacer. ¿no? ¿y qué ¿Vos no- decís En que el con bloque 20 días llegamos? lo decía Eduardo, Carlos Heller es como un poco el traductor del Es el bloque. presidente de la comisión donde va a estar este tema, ¿no? Y encima me da la sensación que es un primus inter pares, al menos en estos temas, para mí, por conducta, por coherencia. Guzmán por- y Heller, decís que Carlos tienen... Heller, Carlos Por Heller. eso decís que Guzmán y Heller tienen misma sintonía de la vida financiera. No, te estoy hablando de Carlos Heller, no, son una diferencia generacional y aparte Guzmán ha vivido en el exterior, no sé si han trabajado juntos, ¿eso me decís? Claro, yo digo, ¿vos pensás que puede tener un apoyo casi inmediato Heller? No, o que estoy tiene una mirada diciendo distinta de que la en economía? nosotros Carlos Guzmán. Heller significa una referencia, es un primus inter pares para nosotros en estos temas, eso es lo que... para nosotros los diputados. Claro. Sí, por supuesto que sí. Yo me pregunto si Heller tendrá la misma mirada que Guzmán. Me da la sensación a priori que puede haber alguna diferencia por cómo tienen la mirada de la economía y el mundo de las finanzas. Seguramente, sí. Entonces ahí, seguramente. digo, 20 días, insisto en lo que dice Rosario, ¿20 días alcanzará
lo que dice Martín. ¿Alcanzarán 20 días de discusión nada más? Bueno, gente que sabe, esperemos que sí, no queda otra, ¿no? Aparte no queda otra. Es eso, son 20, no son queda 20 días técnicamente en o default. Después tenés- la plata para pagar el 22 de marzo no está. No están, son 2.800 millones de dólares que no los tiene el Banco Central. Después tenés unos días más, unos puchitos de días No más. queda de la otra y el técnica. mundo está en guerra, chicos, y entonces no queda otra porque... El mundo está en guerra, Eduardo. Los Vos recursos sos- naturales y todo esto es lo que está, se llama la palabra tarifa. El mundo está en guerra, vos sos presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de la Nación. Se cuestionó mucho desde la oposición la posición del gobierno sobre el conflicto Rusia-Ucrania, la invasión, que se llegó tarde, que no se fue categórico, etcétera, etcétera. ¿Qué lugar ocupó la discusión dentro del frente de todos el tema Ucrania? Miren, respecto de la posición de la oposición, me causa mucha simpatía, mucha gracia, porque 2016, 2017, 2018, 2019, vean ustedes la votación de Argentina en la Asamblea General de Naciones Unidas respecto del reclamo de Ucrania con respecto a Rusia, el gobierno de Macri no votó a favor de Ucrania, se abstuvo, que quería decir esa abstención a favor de Rusia. La Argentina en el año 2014, con Cristina Fernández de Kirchner, cuando sucede lo de Crimea con Ucrania, votó a favor de Ucrania en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En la Asamblea General se abstuvo. Cristina Kirchner, Héctor Timerman, Marita Perceval, embajadora en Naciones Unidas. Totalmente. Consejo de Seguridad, que es lo más importante.